Proceso de trabajo. El albañil es el trabajador de la construcción que ejecuta una serie de técnicas para construir con diversos materiales y con el apoyo de diferentes herramientas, de acuerdo a procedimientos específicos del oficio. La construcción de una vivienda implica un ordenamiento y una disposición precisa. Una casa empieza por los cimientos. Después se sigue con los muros, castillos, losa, hasta concluirla. Puedes imaginar siquiera el paisaje de tu localidad, sin las construcciones que albergan los servicios que todos necesitamos, como hospitales, clínicas de salud, mercados, escuelas, fábricas, oficinas, centros comerciales, sobre todo, unidades habitacionales. Una habitación, al estar bien construida, cumple con una necesidad básica humana de sobrevivencia. Y el albañil contribuye a ello. Campo laboral. En el oficio de albañil, tu campo laboral va desde trabajos sencillos de reparación y mantenimiento en casas-habitación, hasta la construcción de viviendas de uno o más niveles en conjuntos habitacionales. En el sector comercial y de servicios, tiene como función principal el contribuir a la construcción de edificios y otros desarrollos diseñados para el bienestar y confort de los clientes, al que esté destinada la obra en cuestión. En el sector industrial, es también un gran compromiso con relación al proceso constructivo de los inmuebles que albergarán tanto a las unidades productivas como a las de apoyo para la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable, procedimientos de trabajo, preparación, limpieza, trazo y nivelación de los elementos constructivos, armado de estructuras para cimientos, castillos, columnas, graves y losas, corte, doblado y amarre, cimbrado, que implica escoger la madera, trazarla y cortarla además, armado y colocación de la tarima, colado, que va desde presupuestar los materiales y la preparación de las mezclas, hasta el vaciado del concreto y su curado. Todo esto sin olvidar limpiar el área de trabajo, al término de cada jornada y al finalizar la obra. Dar mantenimiento a las herramientas para su conservación. Calidad de productos y servicios. La calidad de los productos y servicios de albañilería que hayas realizado la puedes observar a través de la verificación de las condiciones que presenta la construcción al momento de su entrega al cliente o usuario. Las especificaciones del proyecto se encuentran reguladas por el Reglamento de Construcción de la localidad. De ahí su trascendencia de seguirlas al pie de la letra. Atención al cliente. Explica minuciosamente a tus clientes la manera en que vas a resolver su problema. Haz recomendaciones sobre aquello que hayas observado y que es susceptible de mejora. Supera sus expectativas. Posicionar un ejemplo. Cumple los términos pactados y sorprenderlos positivamente. Conserva el contacto con el cliente para un servicio futuro. Maneja tarifas fijas para que el cliente sepa de antemano el costo. Maneja una actitud correcta, tono de voz y amabilidad. Cuida tu aspecto personal. Limpieza de ropa y calzado es sinónimo de respeto hacia el cliente y ayuda a generar a su vez el respeto hacia ti. Promoción y profesionalización. Es fundamental que promuevas tus servicios de albañilería y generes nuevas oportunidades. La mejor promoción es tu propio trabajo. Para profesionalizar tu oficio, necesitas ir preparándote, ya sea a través de medios formales o informales. Entre los formales, puedes inscribirte a diversos cursos, e incluso a la carrera de técnico en construcción. Entre los informales, a través de conocidos del oficio, por medio de los cuales puedes aprender, practicar y desarrollar trabajos de calidad, mismos que pueden certificarse por una institución oficial de tu localidad. La capacitación es importante, porque te mantiene actualizado. Tanto en la tecnología de materiales, como en los procesos y procedimientos de construcción de vanguardia y sustentabilidad social. Resumiendo, el albañil es el trabajador que construye muros, castillos, columnas, cimientos, traves y losas. A partir del proyecto, de los planos o de las indicaciones, ya sea del propietario o de un supervisor de la construcción.
conforme a las normas de seguridad requeridas para cada procedimiento. Un buen servicio a los clientes, tanto en los trabajos de construcción, como en los de reparación de albañilería, es fundamental para el éxito a largo plazo de tu empleabilidad en este oficio. La mejor promoción es tu propio trabajo. Manejo de instrumentos de medición. En esta clase, conocerás los distintos tipos de instrumentos de medición utilizados en la construcción, su uso y manejo, como el flexómetro, la plomada, el nivel de manguera y las escuadras. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad, casco, guantes, gafas y botas de casquillo. El flexómetro es un instrumento de medición de gran utilidad, mejor conocido como cinta métrica o metro. Se suelen fabricar en longitudes comprendidas entre 1 y 5 metros. La cinta metálica está subdividida en centímetros y milímetros. Y frente a estos se encuentra otra escala, en pulgadas. Es de los instrumentos más usados en la albañilería. Pues siempre necesitas realizar medidas sobre varillas, maderas, terrenos, muros o castillos. Uso del flexómetro. Fija la cinta en un punto con la ayuda del soporte metálico, que se encuentra en un extremo. Estira el flexómetro a la distancia necesaria para abarcar el rango de la medida que requieres, y coloca el seguro para evitar que se mueva el aparato. Observa la medición obtenida. Plomada. Es una pesa cilíndrica o cónica, de metal, que se sujeta al extremo de una cuerda, que tensada por la fuerza de gravedad, señala la verticalidad. Debido a esto, se emplea en la construcción, por ser un instrumento de medición confiable y preciso. Uso de la plomada. Para verificar la verticalidad de un muro, coloca un soporte en la parte superior de este, y en su extremo, amarra la punta del hilo de tu plomada. Bájala sin tocar la superficie, y mide la distancia que existe entre el hilo y el muro. Esta deberá ser la misma, tanto en la parte superior como en la inferior. El nivel se utiliza para determinar si la zona de contacto está completamente horizontal o vertical, según sea el caso. Es una regleta de madera o metal, provista de 1 o 3 tubos de vidrio como máximo, rellenos de alcohol o éter con una burbuja de aire en su interior, que debe ubicarse entre las 2 rayas de cada tubo, según sea su posición. Así sabrás si un objeto está nivelado. Uso de nivel. Para saber si un objeto es totalmente vertical, coloca el nivel sobre él y verifica que la burbuja de aire quede entre las 2 rayas del tubo. De mismo modo, para saber si este es totalmente horizontal, coloca ahora el nivel en la parte de abajo, nivel de manguera. Es una manguera de plástico transparente, de 6 metros de largo, por 3/8 de pulgada de diámetro, llena de agua. Para determinar niveles de manera aceptable. Uso de nivel de manguera. Agrega agua a la manguera hasta dejar aproximadamente unos 10 centímetros libres en cada extremo. Verifica que no existan burbujas de aire dentro de ella, y colócala sobre el objeto del cual deseas observar su nivel. Por ejemplo, para determinar el nivel de un terreno, con el apoyo de estacas, coloca un punto a cierta distancia de la superficie, y en el otro extremo acomoda la manguera, a modo que el agua no baje del nivel que marcaste. Cuando quede fija el agua sobre la marca, tendrás la misma altura del otro lado. Hilo para medir. Se utiliza como línea auxiliar para cualquier trabajo. Por ejemplo, al colocar tabiques, uso del hilo. Al colocar tabiques para un muro, debes seguir el nivel señalado por los hilos, para que queden alineados. Deberás poner un hilo a lo largo de la barda, y así no accederás el nivel especificado. Escuadras. Estos objetos pueden estar hechos de madera, de acero o de cualquier otro material. Disponen de perfiles huecos y forman un triángulo rectángulo o isósceles. Sirven para trazar perpendiculares y ángulos rectos. Uso de escuadras. Son indispensables para trazar ángulos de 90 grados, por ejemplo, si quieres trazar los límites de un terreno o las esquinas de los muros, para que todos tus trabajos queden alineados.
Es necesario utilizar diversas herramientas de medición de longitud y de nivel. Manejo de herramientas manuales. En esta clase aprenderás a manejar las herramientas manuales más utilizadas en la construcción, tales como martillo, serrote, arco de cegueta, entre otras. Y utilizar tu equipo de protección: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Uso del martillo de carpintero. Se utiliza para golpear algún objeto, para causar su desplazamiento, deformación o ruptura debido a la fuerza que se aplica. Por ejemplo, para colocar un clavo sobre un objeto de madera. Toma el martillo por el extremo final del mango, para que el peso de la masa de hierro ejerza fuerza y reduzca tu esfuerzo. Con tu otra mano, sujeta el clavo e inclinalo un poco hacia adelante, en la zona que será colocado, para que no se mueva y se fije después del primer golpe. Hecho esto, suelta el clavo para evitar accidentes. Uso del serrote. Para realizar cortes en madera. Aplica la técnica correcta al usar el serrote. Lo primero que debes hacer es apoyarte en un banco de trabajo o un soporte adecuado que te permita sujetar la pieza para que no se mueva. Después, toma el serrote por el mango, haciendo un ángulo de aproximadamente 45 grados con la madera para facilitar el trabajo y comenzar a cortar. Los dientes del serrote están dispuestos hacia adelante, por lo que la fuerza debes ejercerla en esa misma dirección. Esto es, cuando empujes el serrote. Cuando te regrese hacia ti. O corta absolutamente nada. Sujeta el serrote de manera firme y evita doblar la hoja. Uso del arco con cegueta. Esta herramienta sirve para realizar cortes en varillas, alambrón y plásticos como PVC. Para cortar un tramo de varilla o acero, lo puedes hacer de dos formas. La primera es tomando el objeto con una mano para que no se mueva. Y con la otra, toma el arco para hacer el corte. La segunda es prensar la varilla en un tornillo de banco. Y tomando, con ambas manos, el arco por sus dos extremos. Los dientes de la cegueta tienen el filo hacia el frente. Por lo tanto, debes ejercer la fuerza en ese sentido, ya que al hacerlo hacia atrás se desgastará rápidamente. Cuando cambies la cegueta, los dientes tienen que estar hacia adelante. Uso del gancho amarrador. Se usa para anudar el alambre, que une las varillas en un armado, ya sea de castillos, parrillas o muros. Para sujetar una varilla a otra, necesitas amarrarla con un tramo de alambre. Dobla primero en forma de U, hasta que sus puntas sean iguales. Después, colócalo detrás de las varillas e introduce el gancho dentro de la U. Ahora, el otro extremo del alambre. Lo unes al gancho para girarlo y hacer el nudo. Uso de la cuchara de albañil. Se emplea para aplicar y manejar la mezcla. Por ejemplo, para colocar cemento o yeso en un muro, o para colocar una pared de tabiques. En este caso, deberás hacer lo siguiente. Toma un poco de mezcla con la cuchara y colócala sobre la superficie donde se pondrá el tabique. Asienta presionándolo suavemente para que se adhiera. Y por último, retire el exceso de material con ayuda de la cuchara. Esta herramienta es muy útil. Practica con ella para desarrollar tu habilidad. Uso de la cizalla manual. Se utiliza para cortar alambre, alambrón o cable de acero. Para cortar un tramo de alambrón. Con la ayuda de la cizalla, coloca el objeto a cortar sobre un banco de trabajo y sujétalo para que no se mueva. Toma los dos extremos con cada mano y coloca el alambrón dentro de los filos. Hecho esto, cierra la cizalla con fuerza, ya que necesitas las dos manos para realizar el trabajo. Es recomendable que cuentes con ayuda o fijes bien el objeto para que te permita hacer el corte libremente. Uso del pico. Para usar el pico, lo primero que debes hacer es tomarlo con las dos manos, una al inicio del mango y la otra al final. Esto te ayudará a ejercer menos fuerza para realizar el trabajo. Debes subirlo a la altura de tus hombros y dejarlo caer, sin soltar la mano que sostiene el final del mango. Utiliza el extremo que termina en punta para cavar zanjas en terrenos duros y remover piedras, mientras que el extremo ancho es usado para materiales blandos y sueltos. Uso de la pala.
Se utiliza para excavar o mover materiales. Debes tomarla con las dos manos. Una al final del mango, donde tiene el apoyo, y la otra antes del final. Debes inclinarte y hacer fuerza sobre el terreno con la pala. Si este es muy duro, puedes enterrar la cabeza de la pala con el pie. Resumiendo, en la construcción, dispones de una gran variedad de herramientas manuales, apropiadas para cada tipo de trabajo. Por ejemplo, para la excavación, requerirás de la pala y del pico. Para el armado, de elementos estructurales. Dispone de cizalla, amarrado, y el arco con cegueta. Para levantar muros de tabique, cuentas con la cuchara de albañil. Trazo y nivelación. Para realizar cualquier trabajo. No olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar este tipo de seguridad. Casco, guantes, gafas y botas de casquillo. El trazo consiste en señalar sobre el terreno o área de trabajo mediante hilos y marcas el lugar que ocupará la construcción, de acuerdo al proyecto plano. Es decir, se delimita el terreno y se marcan sus ejes considerando los puntos de referencia, ya sean muros existentes, linderos, terrenos vecinos o alineaciones del terreno. Trazo, utilizando estacas. De acuerdo al tipo de trazo, necesitas la ayuda de 3 o 4 personas más con el propósito de facilitar la tarea y lograr mayor exactitud. La herramienta necesaria es flexómetro, hilo, estacas de madera, de 2.5 a 5 centímetros por lado y 30 centímetros de largo, clavos de 2 pulgadas, mazo, cal y nivel de manguera. Alineamiento. Observa el lado más largo del terreno. Clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y amarra un hilo. Después, repite la operación en el otro extremo, uniendo ambos con el hilo. A esto se le llama alineación. Haz lo mismo con el otro eje y con el lado corto. Es decir, alinéalos, de modo que vayas clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno. El hilo que uses no debe ser elástico, pues alteraría las medidas. Para confirmar que el ángulo en las esquinas del terreno es de 90 grados, haz una escuadra de esta forma. Mide 4 metros por un lado y marca un punto. Luego, mide 3 metros por el otro lado y marca otro punto. Verifica que la distancia entre esos dos puntos sea de 5 metros. Si se cumple esta regla, la escuadra obtenida es exacta. Trazo, utilizando cruceta. Otro método para hacer el trazo es mediante el empleo de crucetas y reventones, que sirven de guía para marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, a través de una mezcla de agua y cal, llamada lechada, para armar la cruceta. Entierra 2 estacas en el suelo, únelas con una trave y en su centro con un clavo, de manera que quede alineado con el eje que indique el plano. De este clavo, tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon. Repite este procedimiento las veces que sea necesario, para realizar el trazo con cal de todos los ejes. Trazado del ancho de la excavación. Una vez que hayas tendido los hilos de los ejes, marca el ancho de la zanja que se va a excavar para la cimentación. Para ello, utiliza estacas, clavos e hilo. Haz esta zanja 10 centímetros de más a cada lado, con respecto al ancho de la base de la cimentación. Consulta el plano del proyecto, así como el reglamento de construcción de tu localidad. Retira los hilos. Una vez que hayas marcado en el suelo los límites de la excavación, conserva en su sitio las crucetas, ya que las utilizarás después para marcar la cimentación, las dallas de desplante y los muros. Nivelación. El piso interior deberá quedar más alto que el nivel del terreno, y este a su vez del de la banqueta, para evitar que se meta el agua de lluvia o que se tengan humedades en los muros. Consulta el proyecto y el reglamento de construcción de tu localidad. Primero, toma como base la banqueta, donde colocarás una varilla, y marca la altura que indique el plano. Por ejemplo, a 25 centímetros. Después, coloca otra varilla en el lugar donde quieras obtener el desnivel. En esta, coloca un extremo de la manguera con agua y sosténla firmemente. Mientras, otra persona, en el extremo opuesto,
Lleva la manguera a la primera varilla, marcada a 25 centímetros de la banqueta. Busca hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con dicha marca. Una vez logrado esto, señala en la varilla la nueva medida observada con el nivel del agua de la manguera. Mide desde la marca hasta el suelo, y a la medida obtenida, le restas los 25 centímetros. La diferencia es el desnivel del terreno, en ese punto, o eje. Realiza este procedimiento en todas las esquinas del terreno, para determinar a qué altura se requiere cortar, y poder alcanzar los niveles de desplante. Los rellenos. Antes de rellenar, debes determinar el nivel de rasante del terreno. Toma en cuenta las profundidades requeridas para el desagüe, los accesos de agua potable y otros requerimientos, para que la construcción quede por encima de estos, y con ellos puedas compensar los cortes y rellenos al nivel de piso terminado, restándole además los espesores del piso, contrapiso y falso piso. Para realizar el relleno, vacía el material seleccionado para ello en el área de nivelación y distribúyelo de manera uniforme, hasta formar una capa de, aproximadamente, 15 centímetros de espesor. Humedecela y procede a compactar. Repite esta operación hasta obtener el nivel deseado. Es muy importante que consideres que estos rellenos deben ser de materiales firmes, y solo puedes usarlos para apoyar los falsos pisos, y nunca para apoyar los cimientos, ya que estos siempre tienen que descansar sobre suelo natural y firme. Si el terreno no está bien compactado, se hundirá y perjudicará la construcción. Resumiendo, el trazo consiste en señalar sobre el terreno o área de trabajo mediante hilos y marcas el lugar que ocupará la construcción, de acuerdo al proyecto o plano. Un método práctico para hacer el trazo es con crucetas y reventones, que sirven de guía para marcar las proyecciones de estas sobre el suelo a través de una lechada de cal. La nivelación es el procedimiento preliminar constructivo, después del trazo que te indicará los ceros o niveles de arranque, con respecto a la rasante actual de la banqueta. Preparación y transporte de mezclas. En concreto, es un material durable y resistente. Se produce por medio de una mezcla de varios elementos que crean una masa fácil de manejar y de moldearse a cualquier forma. Esta es la razón principal por la que es un material de construcción tan popular. El concreto de uso común tiene la mezcla de 4 componentes esenciales: cemento, agua, grava y arena. En ocasiones se incorpora otro componente que es el aditivo. Al momento de las mezclas, se introduce de manera simultánea un quinto componente: el aire. Así, se obtiene lo que se conoce como revoltura de concreto. Cada elemento de la construcción tiene su propia dosificación. Hay que recordar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Para calcular el volumen de mezcla que requieras de cualquier elemento, solo realiza una sencilla operación matemática. Multiplica largo por ancho por altura. Por ejemplo, si el elemento a colar mide 3 metros de alto, por 2.5 metros de largo, por puntos 50 de ancho, el volumen es igual a 3.75 metros cúbicos. Además, considera agregar un 10% por el desperdicio que se produce al momento del vaciado. Así, para este ejemplo, se necesitan aproximadamente 4 metros cúbicos de concreto para el colado. El tiempo de colado es muy importante. Por ello, planea recorridos con caminos seguros y procura tener el área de trabajo libre de obstáculos. Para esto, asegúrate que la distancia de acarreo de la mezcla dentro de la obra sea menor de 50 metros, que el equipo para compactar, vibrador, varillas y martillo, así como el medio de transporte, carretilla y botes, se encuentran listos. Esto con la finalidad de que el vaciado sea rápido y sin complicaciones, para evitar atrasos que afecten la composición del concreto. Existen varios medios de transporte
de acuerdo al presupuesto y tamaño de la obra. Regularmente se hace por medio de una carretilla. Transporta la mezcla, en una cantidad pequeña, para reducir los problemas de segregación y desperdicio, así como golpes y vibraciones excesivas durante la carrera. Coloca el concreto tan cerca de su posición final como sea posible, empezando a vaciar desde las esquinas de la cimbra, o, en el caso de un sitio con pendiente, desde el nivel más bajo. Realiza el vaciado en alturas menores, a 1.20 metros. De no ser posible, haz uso de canaletas o tubos, para evitar que la mezcla choque contra los refuerzos, y se dañe el armado o se muevan las cimbras. Durante el mezclado y vaciado, el concreto atrapa grandes cantidades de aire, formando espacios vacíos, los cuales le restan resistencia al concreto. Para el caso de losas, vigas, columnas o estructuras de gran tamaño, puedes eliminar dicho aire por medio de la compactación o el vibrado interno, utilizando un vibrador de aguja. Para pequeños vaciados, puedes compactar el concreto con una varilla de 3/8 de diámetro, introduciéndola en la mezcla, una y otra vez, por toda la superficie ocupada. Vibrado externo. Se considera vibrado externo a los pequeños golpes que se dan a la cimbra con un martillo, lo cual puedes hacer con cuidado, y solo como complemento del vibrado interno. Un vibrado no debe durar más de 10 segundos en cada punto, ya que puede producirse segregación. El vibrado interno debes hacerlo sin golpear el refuerzo, ya que éste transmite el movimiento a zonas que ya fueron compactadas, produciendo exceso de vibración. No es recomendable vibrar un concreto que ya ha empezado a endurecer, pues afecta su capacidad estructural. Los vibradores internos no debes inclinarlos, o acostarlos, debes mantenerlos verticales, para realizar una distribución homogénea de las ondas de vibración. Utiliza un cemento en el que esté garantizada su fabricación, muestreo y evaluación y envasado por la norma mexicana. Asimismo, manténlo sellado hasta que lo vayas a emplear. Estiva el cemento sobre un entarimado de 8 a 10 bultos de altura y separado de los muros, para evitar el contacto con la humedad. Antes de cualquier colado, moja la superficie, evitando hacer charcos. Al vaciar concreto bajo la lluvia, agrega menos agua a la mezcla, pensando que la humedad del ambiente te será suficiente para ajustar el concreto. Es importante que no se contamine la mezcla durante su preparación y vaciado. Para esto, considera el cuidado del material desde su almacenamiento, cuidando su acomodo libre de humedad. En el mezclado, durante su transporte, sencillo a distancias cortas, y en el vertido, procurando la vibración requerida, según el elemento constructivo. Preparación del acero de refuerzo. Las varillas de acero son un elemento muy importante para la construcción, porque refuerzan la resistencia del concreto a la tensión. Aplica en la construcción de la cimentación, en los castillos que soportan muros y en la losa. Las varillas y el alambrón se ahogan en el concreto, para resistir los esfuerzos a que está sometido un elemento estructural. Estas varillas son el alma de la construcción. El concreto no tendría la misma resistencia sin esta alma de acero. El diámetro o calibre de la varilla se mide en pulgadas. Recuerda que una pulgada está dividida en 16 partes. La varilla que más se utiliza es la de 3/8. Hay varillas más gruesas. La varilla de media equivale a 8/16 y es más gruesa que la de 3/8 y 6/16. La longitud de la varilla se mide en metros, y una varilla de acero para construcción mide 12 metros. Puedes usar tu flexómetro al medir el diámetro. Al realizar un pedido de varillas, debes proporcionar la cantidad de toneladas o el número de varillas que requieres. Una tonelada de varillas de 3/8 tiene 149 varillas. Y si son varillas de media, esto es 8/16, una tonelada tiene 84. Cuando hagas un pedido, verifica que estén completas las varillas, que no estén corroídas por el óxido, y no tengan deformaciones y imperfecciones. Al esquivar, procura hacerlo de acuerdo a su diámetro.
y colócalas en lugares secos, bajo techo o cúbrelas con plástico, para protegerlas de la lluvia. En caso de que se oxiden, puedes limpiarlas con un cepillo de alambre. La grasa la puedes limpiar con solventes. Si la oxidación es notable o tienen corrosión excesiva, debes desecharlas. Al realizar la limpieza, doblar y hacer amarres, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo, antes de realizar cualquier trabajo con las varillas. ¿Cómo cortarlas? Debes planear lo que vas a realizar. Iniciaremos con el corte de la varilla. Este se puede hacer con una cortadora eléctrica o con arco de cegueta. Protege tus ojos con las gafas. Y procura usar casco y guantes. Usa tapones para proteger tus oídos. Para doblar la varilla, debes usar una grifa o un tubo de fierro que tenga un diámetro mayor, aproximadamente el doble de la varilla, con las medidas que indique el proyecto. Realiza el doblado lentamente. La varilla puedes doblar a 90 grados. Es un doblez en escuadra. O va a 180 grados, que es un doblez tipo gancho. Puedes aplicar calor con un soplete, y la varilla se doblará con mayor facilidad. Es importante que consideres que una vez doblado el acero, no debe enderezarse. Si existe un error, debe desecharse la parte doblada, ya que se altera su resistencia. Amarre de varillas y alambrón. Para el amarre de varillas y alambrón, dobla los trozos de alambre recocido a la mitad y envuelve con este las varillas y el alambrón. Inserta el gancho en la horquilla formada por el alambre. Júntalo a sus dos puntas y da 2 o más vuelta el gancho, hasta que quede firmemente unido. Esto sin exagerar, ya que puedes romper el alambre. En resumen, el acero es un elemento muy importante para la construcción, debido a que ayuda a reforzar la baja resistencia del concreto a la tensión. Por lo que se debe tener mucho cuidado en el manejo del acero antes, durante y después de su colocación, evitando que se oxide, así como utilizar el equipo de seguridad y herramientas al momento de cortarlo, doblarlo y en el amarre. Es importante recordar que una vez doblado el acero, no debe enderezarse. Debe desecharse la parte doblada, ya que se alteró su resistencia. Trazo de elementos verticales. Muros, castillos y columnas. Un elemento vertical es un castillo, pared o muro que tendrá la construcción. Las herramientas que vas a ocupar son las siguientes: nivel de burbuja, maceta, martillo de oreja, nivel de manguera, lomada, escuadra de albañil, bote, así como los materiales: cal, estacas de madera, clavos y cordel grueso. Para empezar a trazar, localiza el muro del frente de la casa. Ubica la esquina que esté más cercana al terreno de junto. Coloca una estaca en este punto. Y considera la distancia que debe haber con el terreno de junto y la distancia hacia la calle. Define el tipo de eje en donde empezarás a trazar, vertical u horizontal. Define la referencia del trazo, que puede ser en el centro, en el exterior o en el interior del muro. Con la cinta métrica, mide las longitudes que tendrá cada uno de los muros y coloca las estacas de acuerdo al plano. Partiendo por el muro principal, coloca y anúa un cordel entre las dos estacas del eje horizontal y otro cordel entre las dos estacas del eje vertical. Si la casa es rectangular, apóyate de la escuadra de albañil para alinear el cordel y que se forme un ángulo recto entre los dos ejes. Para verificar que los muros formen un cuarto cuadrado o rectangular, utiliza el método de verificación por diagonal. Mide las distancias entre las esquinas opuestas con un hilo y la longitud de estas debe ser la misma en las esquinas contrarias. También debes marcar y localizar los castillos de acuerdo al plano. Mide la distancia en donde estos se ubicarán y marca en el terreno con cal un área con las dimensiones de acuerdo al plano. Ahora es necesario trazar la línea de tabiques. Para ello, coloca un tabique en cada extremo de lo que será el muro, e impregna un hilo con gis de color y fíjalos en los extremos. Que éste quede tenso y a ras del suelo. Luego levanta el hilo y suéltalo para que golpee el piso y deje el trazo de is.
como línea de referencia entre el borde de los dos tabiques. Enseguida, presenta en el piso una hilada de tabiques. El espacio entre tabiques debe ser de 1 centímetro. Armado de castillos. Los castillos son estructuras verticales que le dan resistencia al muro y soportan el peso de la losa. También sirve de apoyo, de traves o castillos superiores. Están colocados en diferentes puntos de la construcción, normalmente donde se cruzan o terminan los muros. El arma del castillo la forma la estructura metálica que se conforma por varillas y estribos. La cantidad de varillas dependerá del peso que vaya a soportar la estructura. En las construcciones, hay una persona especializada en el armado de los castillos. Se le conoce comúnmente como fierrero. Iniciaremos la clase explicando las características de las varillas. Hay diferentes diámetros. Por ejemplo, la varilla del número 3 tiene un diámetro de 3/8 de pulgada. ¿Qué es el grosor de la varilla? Es de las más utilizadas en los castillos de viviendas, de 1 y 2 niveles. Cada varilla mide 12 metros de largo y tiene un peso aproximado de 6.7 kilogramos. Dependiendo del tamaño de la construcción, podrás comprar las varillas por piezas o por toneladas. Una tonelada de varilla de 3/8 de pulgada tiene 150 varillas. Los tipos de castillo dependen del tipo de muros. Estos pueden ser ahogados, los cuales van armados con 2 varillas dentro del bloque. Generalmente, los castillos colocados en muros de piezas macizas, como tabiques o bloque de concreto, se arman con 3 o 4 varillas. Es recomendable consultar el reglamento de construcción de tu localidad para cumplir con sus especificaciones y que nuestro proyecto se apegue a él. Los expertos recomiendan que la distancia máxima entre los castillos sea de 3 metros y se colocan en cada cruce y terminación de los muros. Para la realización de este trabajo, se deberán considerar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. Y para ello, debes contar con tu equipo de protección: casco, guantes, overoles, botas de casquillo y gafas. Para esta clase, requeriremos de los siguientes materiales: 4 varillas de 3/8 de pulgada, 4 kilogramos de lambrón, 2 kilogramos de alambre recocido. Como herramientas, guillotina o cizalla para acero, arco con cegueta para acero, ripa o bien un tubo para doblar acero, gancho para amarre, flexómetro gis, martillo, clavos de 2 pulgadas y mesa de trabajo. 5 pasos para armar castillos. El primer paso es saber qué altura tendrá nuestra vivienda. Según los expertos y dependiendo del reglamento de tu localidad, la altura del piso al techo bajo de la losa de una casa generalmente es de 2.40 metros de altura. Así sabremos a qué distancia cortar la varilla. En caso de planear más adelante un segundo nivel, deberás anexar a la varilla 50 centímetros más sobre la altura para unir las varillas del siguiente nivel, quedando nuestra varilla de 3.5 metros. Por el anclaje en la cimentación, se recomienda que las varillas de los castillos que suben hasta la losa sean de una sola pieza. Pero en caso de requerir traslapes, estos estarán en función del reglamento de la localidad y normas de traslape para el tipo de varilla. El segundo paso es cortar nuestra varilla. Toma un extremo de la varilla y mide con el flexómetro la distancia de 3.50 metros, haciendo una marca con el gis. Utiliza el trabajo como soporte para después cortarla con cegueta. Nuestro siguiente paso es elaborar los estribos del castillo. Estos dan forma y rigidez a nuestros castillos. Normalmente, el castillo es igual al espesor del muro en una de sus caras. Por lo tanto, una de sus dimensiones está determinada por el ancho de las piezas de nuestros muros. Y la otra dimensión se recomienda que no sea menor a 15 centímetros. Consulta el reglamento de construcción. En este ejemplo, utilizaremos un bloque de 15 centímetros de ancho. Por lo tanto, las medidas para nuestro castillo terminado serán de 20 centímetros. Y para nuestro estribo, las medidas serán de 17x12 centímetros, ya restando el recubrimiento de todas las caras. En este caso, fue de 1.5 centímetros. Se recomienda verificar lo anterior.
en el reglamento de construcción de su localidad. Lo primero que haremos será cortar tramos de alambrón de 70 centímetros de longitud con ayuda de la cizalla. Asimismo, corta alrededor de 80 tramos de alambre recocido, cada uno de 30 centímetros, para la elaboración de nuestros estribos. Nos apoyaremos en la mesa de trabajo, la cual contará con una hoja de triplay, reforzada con barrotes en su parte inferior, y clavos de 2 pulgadas. Con ayuda del flexómetro, marca sobre el triplay 2 puntos a 5 centímetros de distancia, con base al espesor del alambrón. Marca en la parte de abajo otros 2 puntos, y pon un clavo en cada uno. El alambrón no deberá tener mucho juego entre los clavos, pues estos servirán de palanca para el doblez. Procederemos con el siguiente paso, que será hacer el estribo. Marca con el gis en el alambrón las medidas que darán forma a nuestro estribo, que serán de 15 centímetros, y el excedente para los ganchos. Una vez teniendo las marcas, coloca el alambrón entre los clavos, y con ayuda de la grifa o bien del tubo, dobla sobre la esquina, hasta formar un ángulo de 90 grados. Una vez terminado tu primer estribo, repite la operación, hasta tener 19 estribos. Ahora, como último paso, te explicamos cómo deben unirse los estribos a las varillas, que conforman nuestro castillo. Ya habiendo cortado nuestros alambres, el amarre se realiza doblándolos a la mitad, y envolviendo con este a la varilla y el estribo. Luego de envolver con el alambre recocido a la varilla, se le da vueltas a los extremos con el gancho. Debemos girar hasta que el estribo quede firmemente unido a la varilla, sin exagerar, para evitar que el alambre se rompa. Para la unión de las piezas se deberán marcar las varillas cada 15 centímetros, como según marque nuestro proyecto. Será la distancia de separación entre los estribos. Cimbrado y colado de castillos. Los castillos son estructuras verticales, que le dan resistencia al muro, y soportan el peso de la losa. Están colocados en diferentes puntos de la construcción, normalmente donde cruzan o terminan los muros. En esta clase, aprenderás a realizar el sembrado y colado del castillo. Inicia el trabajo considerando que en la clase anterior armaste la estructura metálica, que se une con la de los cimientos o cadenas. La cimbra es la estructura provisional, o molde que soporta el concreto. Puede ser de madera, pero debido a que ésta tiende a pudrirse por la humedad, y el uso rudo, también podría ser de metal. Vacía el concreto dentro del molde y deja fraguar o secar. Ya seco, retira la cimbra, y queda una estructura de concreto, con arma de metal. A partir de aquí puedes construir el muro. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y gotas de castillo. Para armar el cifrado con madera, debes cortarla de acuerdo a la dimensión del castillo. El caso más común es un castillo con base rectangular. Sus medidas son 3 metros de alto con una base de 30 por 50 centímetros. Las piezas de madera deberás cortarlas con estas dimensiones. Corta la madera con serrote o sierra eléctrica. En caso de que las tablas sean angostas, las puedes unir con 2 barrotes de madera y clavos, para formar las tarimas necesarias. El largo de los clavos debe ser mayor al ancho del barrote y lo suficiente para sujetar las tablas. Los clavos se miden en pulgadas y fracciones de la misma. Por ejemplo, si la madera es de 3/4 y el barrote es de 1 pulgada, requieres clavos de 1,5 pulgadas. Mide con tu flexómetro el ancho. Unta aceite quemado o diésel en la cara de la madera que tendrá contacto con el concreto, para que ésta no se adhiera a la cimbra, ya que si esto pasara, el acabado del elemento colado sería deficiente, y necesitarías detallarlo después de descimbrar. Coloca la madera alrededor de la estructura metálica formando un molde, para proporcionarles mayor estabilidad lateral. Coloca soportes llamados contravientos,
en cada uno de sus costados. Con apoyo de un plomo, verifica que el castillo esté nivelado, colocando un soporte en la parte superior. Y en uno de sus extremos coloca la punta del hilo de la plomada. Deja que ésta baje sin tocar la superficie, aproximadamente a 10 centímetros del suelo. Hecho lo anterior, mide la distancia que existe entre el hilo y la cimba. Esta deberá ser la misma tanto en la parte superior como en la inferior, en ambos lados del castillo. Para calcular la cantidad de concreto requerida para colar un castillo, es necesario calcular el volumen. Y esto lo haces multiplicando el área de la base por la altura. El resultado es 450 metros cúbicos. Como margen, debes considerar un 10% adicional. Y te resultan 495 metros cúbicos. Esta cantidad la redondeas a 0.5 metros para fines prácticos. Para preparar un metro cúbico de concreto, con una resistencia estándar de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, necesitas 6 bultos de cemento, 29 botes de arena, 34.5 botes de grava y 13.5 botes de agua. De acuerdo al ejemplo anterior, y al resultado de 0.5 metros cúbicos que obtuviste antes, entonces, solo necesitarás la mitad del material descrito. O bien, si usas todo, te rendirá para 2 castillos iguales. El tiempo de colado es muy importante. Procura que la distancia de acarreo de la mezcla sea menor a 50 metros. Que no haya obstáculos y que el equipo para compactar esté listo. Para iniciar el colado, coloca una escalera sobre el castillo. Y con ayuda de alguien, realiza el vaciado de decreto. Evita que la mezcla choque contra los refuerzos. Y no dañes el armado, ni muevas las cimbras. Durante el vaciado, el concreto atrapa grandes cantidades de aire, formando espacios vacíos, que le quitan resistencia al concreto. Una forma de contrarrestar este efecto, es llevar a cabo una compactación, con un vibrador interno. Para lo cual, puedes emplear, un vibrador de aguja. No debes inclinar, o acostar, los vibradores internos. Haz que permanezcan verticales, para garantizar, una distribución homogénea, de las ondas de vibración. Manejo de la mezcla con cuchara. ¿Cuál pegamento es bueno para colocar tabiques? Para que un muro se mantenga firme, depende en gran medida del pegamento que se utiliza y cómo se maneja cuando se colocan los tabiques que lo forman. Esa es una mezcla de cemento, cal, arena y agua. Por lo que aquí, verás el manejo de dicha mezcla con la cuchara de albañil. ¿Qué herramientas se utilizan? Las herramientas que utilizarás para este trabajo son botes alcoholeros, dartesa, la pala y la cuchara de albañil. Dependiendo de la distancia, se pueden usar también una carretilla. Para comenzar, prepara primero la mezcla, que consiste en combinar una parte de cemento y 5 de arena, o bien, una parte de cemento, una de cal y 5 de arena. Una parte equivale a la capacidad de un bote. Agrega agua a la vez que revuelves todos los componentes, hasta obtener una mezcla consistente. Es decir, ni muy seca ni muy aguada. Esto será el mortero que utilizarás para el pegado de los tabiques. Un mortero en la horteza y llévala a una distancia y altura apropiadas para manipularlos con facilidad. Asimismo, coloca a un lado tus herramientas y un bote de agua para humedecer y limpiar la cuchara cuando sea necesario. Selección y cálculo de material. Para la construcción de muros. Tipos de materiales. En esta clase, aprenderás a identificar los diferentes tipos de tabiques, para que selecciones alguno de ellos, con base a su arquitectura, dimensiones o tipo de material. Los muros o paredes de una vivienda se pueden hacer con diferentes materiales. Encontramos los siguientes tipos de materiales. Tabique rojo, que se fabrica con la arcilla.
y puede ser una pieza sólida o estar hueca. Blob o bloque. Es una pieza de concreto o algún otro material y siempre es hueco. Y por último, el tabicón, que se fabrica con materiales similares al bloque, pero es una pieza maciza. Cualquiera de estos componentes tiene la forma de un prisma rectangular, por lo que tienen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Las dimensiones del tabique, bloque o tabicón varían. Algunos ejemplos son: un tabique rojo tiene las dimensiones de 24 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. El tabicón lo puedes encontrar, por lo regular, de 24 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 7 centímetros de alto, de consistencia pesada o ligera. El block o bloque lo puedes encontrar en el mercado, con las siguientes dimensiones: de 40 por 20 por 10, 40 por 20 por 12, 40 por 20 por 15 o 40 por 20 por 20. Cálculo de material. Ahora vamos a calcular la cantidad de material que requerimos para un muro de 1 metro cuadrado. El siguiente ejemplo lo vamos a realizar considerando que el muro lo construiremos con tabique rojo con medidas de 24 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. Primero tenemos que calcular el área frontal del tabique, de acuerdo a su acomodo en el muro. Esto se hace multiplicando el largo por el alto. Esto es 24 por 6. Sin embargo, le debemos agregar 1 centímetro de junta, por lo que el valor de los lados se incrementa en 1. Entonces, la multiplicación es de 25 por 7. El valor resultante es de 175 centímetros cuadrados por pieza. Ahora calculemos el área de un muro de 1 metro cuadrado, debido a que el área del tabique la calculamos en centímetros. Es necesario hacer la operación en centímetros. 1 metro es igual a 100 centímetros. El área del muro la podemos calcular multiplicando 100 centímetros por 100 centímetros, lo que es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Y para determinar el número de tabiques, dividimos el área del muro entre el área de cada tabique. Esto nos da 57 tabiques. Ahora ya sabemos que requerimos 57 tabiques para construir un muro de 1 metro cuadrado. Con este valor podemos calcular el número de tabiques que requerimos para cualquier tamaño de muro. Supongamos que requerimos construir un muro de 4 metros de largo por 3 de alto. Es necesario calcular el área del muro. Esto se hace multiplicando la longitud por la altura del muro. 4 por 3, que es igual a 12 metros cuadrados, ya que por cada metro cuadrado requerimos 57 tabiques. Multiplicamos esta cantidad por 12 y listo. Requerimos 684 tabiques para un muro de 4 por 3 metros. La colocación de los aparejos es la forma de acomodar y pegar el tabique. Al levantar un muro, el propósito de los muros es proteger de la intemperie, separar las habitaciones, soportar el peso del techo, decorar y dar acabados a la construcción. ¿Qué herramientas se utilizan? Para levantar un muro necesitarás las siguientes herramientas: artesa, cuchara de albañil, bala, flexómetro, hilo, plumada, nivel de burbuja, rallador, carretilla o botes alcoholeros. Para el transporte de la mezcla, ¿qué materiales se utilizan? Los materiales que utilizarás para la colocación de los tabiques son el mortero, es decir, la mezcla ya preparada, agua y desde luego los tabiques o ladrillos. Los tabiques de barro cocido chupan el agua de la mezcla o mortero, por lo que deberás humedecerlo antes de empezar con su colocación. Para la colocación de los aparejos, lleva a cabo los siguientes pasos. Selecciona el diseño o licitado por el cliente, que se apegue a los planos de construcción. Remoja los tabiques. Coloca los hilos para la guía y control en la posición y cantidad de tabique, de acuerdo al tipo de aparejo. Coloca los tabiques de acuerdo al diseño especificado. Verifica la colocación vertical con la plomada.
Verifica el nivel para su colocación horizontal. Trazo de elementos horizontales, cimientos. En una clase anterior, trazaste en el terreno los elementos verticales. Recuerda el procedimiento para trazar el centro de los muros. En esta sesión aprenderás a trazar los elementos horizontales, en particular los cimientos, los cuales pueden ser de varios tipos. Losa de cimentación. Es una placa o capa flotante de concreto que se apoya directamente sobre el terreno. Su espesor se proyecta de acuerdo al peso de la construcción. Ciclopio. Llamado así porque es una construcción con piedras grandes, apropiada para terrenos en donde se puede hacer zanja, sin desprendimiento de tierra. Cimientos de zapata aislada, donde solo se excava en un punto y se construye el cimiento. Cimientos de zapata corrida. Se construyen cuando el cimiento va a soportar un muro, por lo que se unen a los castillos a través de una cadena, para trazar los elementos horizontales. Y de acuerdo al proyecto, lo primero que debes investigar es el tipo de cimiento que llevará la construcción. Si se va a hacer una zanja, necesitas marcar su ancho. Para ello, sigue estos pasos. Colocación de cruceta. Entierra fuera del perímetro de construcción una tabla en una de las esquinas o vértices del terreno. Esta debe salir lo suficiente, porque en ella marcarás la altura de los cimientos. A partir de esta tabla o poste, entierra, en paralelo al eje de perímetro de la construcción, otros 2 postes, uno de cada lado a una distancia de 1 metro. Procura que entre estas tablas haya una distancia de 1.5 metros. El nivel de profundidad debe ser suficiente para que no se doblen las tablas, al tensar los hilos que se sujetarán en ellas. Tome en cuenta que, por lo regular, los terrenos no tienen la misma altura en toda su superficie, por lo que debes ubicar la parte más alta del terreno, para colocar en su esquina o vértice la tabla o poste donde marcarás una línea, a una altura de 30 a 35 centímetros. Si ésta se encuentra sobre la banqueta, trazala a 20 centímetros de altura. Coloca en cada una de las esquinas o vértices del terreno los postes o tablas de manera similar, pero sin poner la marca de la altura. Nivelación de altura. Para marcar la altura en los postes de los demás extremos, utiliza la manguera de nivel. Llena de agua. Coloca un extremo de la manguera sobre la tabla en donde realizaste la marca anterior. Pide a un ayudante que sostenga la otra punta y la coloque en alguno de los postes o tabla de cualquier otra esquina o vértice. Cuando el agua ya no se mueva, sube y baja la manguera suavemente hasta que el nivel del agua esté en la marca señalada. Y dile a la persona que te ayuda que marque sobre la tabla del otro extremo el nivel donde quedó el agua. Haz lo mismo para las esquinas restantes. Colocación de puentes. Coloca los puentes que servirán de largueros o crucetas. Para ello, previamente corta unas tiras de madera y coloca un par de clavos de cada lado. Clava la tabla en el extremo en el que realizaste la marca del cimiento, de la altura del cimiento, y coloca el nivel de burbuja sobre la tabla que fijarás. Cuando la burbuja esté en el centro, clava la tabla en el otro extremo. Haz lo mismo para todas las crucetas. Trazo de líneas límite de excavación. A continuación, traza con cordel las líneas de excavación. Para ello, desamarra y retira uno de los cordeles, que están atados a una de las estacas colocadas previamente. Recuerda que es el eje de uno de los muros. Jálalo y elévalo hacia la cruceta. Pide a tu ayudante que ponga una plomada exactamente sobre el clavo de la estaca. Cuando subas el cordón, alinéalo con la plomada y asegúralo con un clavo. Realiza lo mismo con los demás hilos, que marcan los ejes de los muros. Esta línea sigue siendo su eje, por lo que debes ahora, a partir del cordón, marcar sobre la tabla una línea que corresponde a la mitad del ancho del cimiento. Marca hacia el otro extremo la distancia de la otra mitad. Debes verificarlo en el plano. Une con cordeles las marcas y tendrás el trazo de los cimientos. Ahora, marca con cal
Las líneas donde se realizará la excavación. Apoya suavemente el bote con cal en la línea de fuera del cordón, y riega la cal a lo largo de todas las líneas. La línea de cal será de 10 centímetros de ancho aproximadamente. Manejo de herramientas automáticas. Para mejorar la eficiencia en los trabajos de albañilería. Como aplanado, corte, doblez. Ficación, elaboración de castillos y cimientos. Se utilizan herramientas automáticas, que pueden ser eléctricas si son movidas por aire, son neumáticas. Cuando manejes estos equipos, usa tu equipo de seguridad. Casco, guantes, gafas y botas de castillo. La primera herramienta que aprenderás a utilizar es el taladro. Sirve para realizar barrenos, es decir, perforaciones que se hacen en muros de ladrillo, concreto o madera. Al taladro se le colocan brocas de diferentes diámetros. Las hay para perforar o barrenar concretos y otras para metal. Las brocas de concreto más comunes son la de 1/4 y la de 5/16 de pulgada. Estas se introducen en el portabrocas, que es la parte frontal del taladro, y se ajusta con la llave correspondiente. Es importante que la broca quede bien sujeta y firme, ya que al taladrar la fuerza recae sobre ella. Sostén el taladro con ambas manos. La que va en la parte trasera ejerce la fuerza y regula el arranque, la velocidad y el paro. La que queda al frente le da dirección al taladro. El rotomartillo es una herramienta que se usa para perforar concreto, losas, pisos, así como otros materiales, para lo cual un taladro no es lo suficientemente potente. Su función principal es la de golpear. La diferencia con un taladro es que el rotomartillo tiene un movimiento hacia adelante y atrás para brindar mayor impacto. Al momento de hacer una perforación, no necesitas presionar. Si lo haces, la broca puede romperse, y tu trabajo podría quedar mal hecho. Adopta una posición firme para que la fuerza utilizada sea la adecuada al realizar alguna operación. Cuando termines de usar el rotomartillo, deja enfriar la broca, sin usar agua u otras sustancias. Cúbrelo para protegerlo del polvo, ya que este podría restarle eficiencia. La sierra caladora es una herramienta eléctrica que realiza cortes de madera. Tiene cejetas diferentes, dependiendo del tipo de corte. También te servirá para cortar otros materiales, como plástico, cuero, caucho, cerámica, cartón, placas de yeso, cemento y metales delgado. Su operación es muy sencilla. Coloca y fija la sierra o cegueta y ponla junto al material que se cortará. Aprieta y mantén sujeto el gatillo o botón de encendido. La mayoría de los modelos tienen un botón de fijación, que al oprimirlo, te permitirá cortar, sin necesidad de mantener el dedo en dicho botón. Otros manejan diversas velocidades. Utiliza la velocidad lenta para materiales duros y la rápida para materiales suaves. Para realizar un corte, apoya la parte delantera de la base sobre la pieza de trabajo, de manera que la cegueta apenas toque el borde y empieza la operación. El esmeril angular, o reilete, es una herramienta eléctrica para cortar, o desbastar, y dar acabado a distintos tipos de materiales, por medio de la rotación de un disco abrasivo. Lo puedes emplear para dar acabados en perfiles de acero en concreto, y en baldosas de cerámica, por citar algunos ejemplos. Utiliza el disco adecuado. Hay riesgos para cortar o esmerilar metal y piedra, así como para desbaste o cepillado. Puedes tomar la herramienta con las dos manos, gracias a un mango que se encuentra arriba del disco. Las cortadoras eléctricas son herramientas que, a través de una hoja de metal, cortan madera, varillas, alambrón, concreto y alambre recocido, tanto en línea recta como en curvas radiales. Existe una gran variedad de tamaños. La de mayor capacidad es la que emplea, para el corte, un metal de calibre 12. Como en todas las herramientas automáticas, el cuidado principal es el de la sujeción de las piezas cortantes. Aprieta perfectamente la tuerca de la mordaza para sujetarla. Sujeta firmemente la empuñadura. Enciende la herramienta y espera hasta que el disco alcance la máxima velocidad, para después bajarlo suavemente hasta la zona del corte.
Cuando el disco entre en contacto con la pieza de trabajo, presiona la empuñadura para realizar el corte. Una vez terminado este, apaga la herramienta y espera hasta que el disco se haya detenido completamente, antes de regresar la empuñadura a su posición completamente elevada. La mezcladora de concreto es una máquina mecánica con motor de combustión interna. Se utiliza para obtener una mezcla de alta calidad, ya que logra una masa homogénea y de color uniforme. La instalación debe estar sobre un piso plano y horizontal, lo más cercano posible al lugar donde vaciarás la mezcla. Abastece de gasolina y aceite el motor de la mezcladora y opérala a la capacidad y velocidad recomendadas por el fabricante. Vigila que el depósito de empleado para la medición del agua esté marcado para controlar su cantidad, así como el tambor giratorio. Además, que la canaleta de entrada y salida no tenga restos de concreto endurecido, ni perforaciones. Verifica que la descarga de la mezcla se realice sin que se separe la piedra triturada del resto de los ingredientes. El vibrador de aguja es una máquina que se utiliza durante el vaciado y colado del concreto para reducir el nivel de aire producido, el cual le resta resistencia. Para esto, sumerge la aguja vibrante en el interior del concreto fresco y manténla en forma vertical, para garantizar una mejor distribución de las ondas de vibración, a través de las cuales se logra una repartición homogénea de las partículas de la mezcla. No concentres la vibración en un sitio por más de 10 segundos y evita movimientos bruscos. El compactador tipo canguro, popularmente conocido como bailarina, es una poderosa herramienta de impacto vibratorio que opera a través de un motor de combustión interna para aplicar a la superficie del suelo impactos consecutivos, nivelando y apisonando uniformemente los espacios vacíos. Excavación para cimientos. Los cimientos son estructuras que tienen como misión transmitir adecuadamente el peso de la edificación del terreno. Los cimientos de una casa siempre deben estar apoyados en terreno natural y firme. Por ningún motivo pueden descansar en relleno. En esta clase aprenderás a preparar el terreno para construir los cimientos, lo cual consta de 4 pasos. Trazo de cimientos. Excavación de la zanja. Apisonado. Eliminar el material excedente. Para realizar este trabajo, debes contar con pico, pala y pisón. Por lo que, la seguridad debe ser tu prioridad. Utiliza tu equipo de seguridad. Casco, guantes, gafas y gotas de casquillo. Partiremos con el trazado de cimientos, lo cual aprendiste en la clase de trazo de elementos horizontales. Considera el nivel de base, red de agua y red de desagüe, de acuerdo al plano del proyecto. Excavación de zanjas. Tome en cuenta que la profundidad para las zanjas debe ser mayor a 80 centímetros, y los anchos varían entre 40 y 50 centímetros en suelos duros, y entre 50 y 60 centímetros en suelos blandos como arenas o arcilla. Apisonado. El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo que se debe procurar que quede plano y firme. Debes humedecerlo y compactarlo. Se hace con la ayuda del pisón. El material de la excavación se conoce como excedente. Manténlo a una distancia de 60 centímetros del borde de la zanja. Con ello, evitas derrumbes y facilitas el paso de los trabajadores. Consideraciones. Las zonas de relleno pueden servir para vaciar los pisos, pero nunca para apoyar los cimientos. Evita cimentar sobre el suelo con excesiva materia orgánica, residuos de plantas o animales. Si la excavación es mayor a 1.5 metros, aumenta el riesgo de derrumbe. Trazo y preparación para la instalación de agua potable. El trazo y preparación para las instalaciones de agua potable se hacen a partir de un plano, desde un tinaco o cisterna hasta la conexión de los diferentes muebles sanitarios. Planos vista aérea o en planta. Los planos indican la trayectoria de redes de la tubería de agua fría y caliente. ¿Cómo se representan en un plano las tuberías? El símbolo para la tubería de agua fría es punto y 2 rayas. Para el agua caliente, son 2 puntos
y raya. Observa que la trayectoria de los tubos es de forma horizontal y vertical, nunca cruzados o inclinados. Se tienen planos con vista aérea, como lo muestra el gráfico, plano isométrico. También los pueden estar dibujados en una representación llamada isométrica, en el cual la tubería es representada en perspectiva. La simbología para agua fría y caliente es la misma que en los planos de vista aérea. Sin planos, puede ocurrir que no haya planos y tú tengas que hacer el diseño de la instalación. Al hacer tu diseño, verifica en dónde se ubicarán los muebles de los diferentes servicios: cocina, baño, cuarto de lavado y calentador, que serán alimentados con agua fría o caliente, para posteriormente marcar las trayectorias y hacer las ranuras correspondientes. ¿Qué herramientas se utilizan? Para medir las longitudes de las trayectorias y electorias de cada uno de los tubos, hacer las ranuras en las paredes, donde serán instalados los servicios, y las perforaciones para conectar los muebles. Necesitarás las siguientes herramientas: flexómetro, cincel, y mazo cuadrado o martillo de bola. Preparación de las trayectorias de los tubos de agua. Mide la longitud que tendrá la trayectoria de cada uno de los tubos utilizando el flexómetro. Marca los recorridos para las ranuras sobre la pared de tabique o ladrillo. Marca las perforaciones donde deberán salir los tubos para conectarse a los muebles. Las ranuras para las llaves de agua fría y caliente de la regadera deben quedar a 80 centímetros del suelo y por lo menos a 30 centímetros de la pared lateral, mientras que la ranura del brazo de la regadera deberá quedar entre 170 y 190 centímetros del suelo. Las ranuras para las salidas de las llaves de agua fría y caliente del lavabo deben quedar a 25 centímetros del suelo, con una separación entre sí de 15 a 20 centímetros. La distancia que tendrá la ranura para la salida de agua fría, para el excusado, deberá ser a 20 centímetros del suelo. Ten cuidado que todas las distancias que midas sean a partir de lo que será el nivel del suelo o piso firme. Antes de empezar a ranurar los muros, verifica con tu plano o este diseño de instalación que todas las trayectorias y agujeros estén correctamente marcados, tanto para empotrar los tubos de cobre, carbonizado o PVC, como la instalación de los muebles para los diferentes servicios. Con el cincel y el mazo martillo, ranura cada una de las trayectorias, previamente marcadas de tal manera que las ranuras queden preparadas para empotrar posteriormente los tubos. Con estas acciones que hemos visto, terminamos el trazo y preparación para la instalación de la tubería de agua potable. Recuerda que si no existen planos, tienes que hacer el diseño de instalación con base en la ubicación de la toma de agua y los diferentes muebles de baño que serán instalados. Después de la obra negra, debes marcar la trayectoria de los tubos para hacer las ranuras, siempre de forma horizontal y vertical, nunca cruzados o inclinados. Que no se te olviden los agujeros, donde deben salir los tubos para conectarse a los muebles. Y por último, verifica que todas las distancias que midas para la instalación de los muebles sean a partir de lo que será el nivel del suelo o piso, para evitar que las ranuras o agujeros no tengan la distancia o ubicación apropiada. Trazo y preparación para la instalación eléctrica. La preparación de la instalación de una tubería para la instalación eléctrica se hace a partir de un dibujo o plano eléctrico en el que se indica de forma específica la trayectoria y los elementos de instalación. En los dibujos y planos se utilizan símbolos convencionales que representan cada uno de los elementos eléctricos. En este gráfico se da una idea de algunos elementos que deben aparecer en un plano. Los planos muestran las posibles trayectorias de los tubos que conducirán el alambrado eléctrico en la casa-habitación. Las trayectorias se pueden simplificar dependiendo del tubo, conduit o poliducto. Por ejemplo, si se usa PVC flexible, se pueden ahorrar con nulets en curvas y cambio de dirección. Aquí mostramos el plano de una casa-habitación con las posibles trayectorias del tubo, que puede ir por el muro, losa o por debajo del piso.
Los planos pueden estar dibujados en una representación isométrica. En estos diagramas se muestra la relación entre la planta de un plano eléctrico para una casa-habitación y su relación física en dibujos isométricos, que dan una idea de las trayectorias de los tubos y la localización de las salidas para cada elemento, como el alumbrado, contactos y aparadores. Interpretación de un plano. Ubica las áreas de tu plano. Revise en este el símbolo de las lámparas, el cual indica en dónde se colocarán las cajas de registro o cajas metálicas sobre la cimbra, excepto las lámparas que tienen el símbolo de arbotante, porque se colocan sobre los muros. Identifica también los símbolos de los apagadores y contactos. Si tienen una línea continua, significa que la trayectoria del cable es por un poliducto sumergido en la losa. Las líneas punteadas indican que la trayectoria del cable es por el piso. Encuentra en el muro en donde se colocan los apagadores o contactos. Y deja un codo para bajar la canalización del techo al muro. Colocación de cajas y tubería. Ubica el lugar donde irán las cajas de conexión, llamadas cajas de registro, de forma octagonal o cuadrada. De acuerdo al plano, identifica en qué muros están marcados los apagadores y contactos. Márcalos o haz un pequeño orificio entre el muro y la siembra para colocar los codos y tener la tubería de bajada a los cuartos. Llena la caja metálica de papel húmedo para que no se llene de concreto y tape la salida al poliducto. Coloca las cajas metálicas para la instalación eléctrica fijándolas a la cimbra con clavos. Tiende el poliducto de 1/2 o 3/4 de acuerdo al plano. Entre la caja y el codo PVC quedará la bajada al muro, donde se colocarán los apagadores o contactos. Amarra los ductos a la malla de acero construida, con alambres recocido. O los aprietes mucho. Pueden doblarse e incluso no permitir el paso del cableado eléctrico cuando se aplique el concreto. No dañes la tubería de poliducto. Y cuida que no se salgan las tuberías de las cajas de conexiones. Armado, cimbrado y colado de cimientos. Una vez que preparaste la zanja para la cimentación mediante el trazado, excavación, nivelación y apisonamiento de la base, debes realizar el armado, cimbrado y colado de los cimientos. Para realizar este trabajo, no olvides utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Armado de cimiento con zapata. Identifica en tu plano de proyecto las dimensiones de las zapatas, así como su armado. Para armar estas zapatas se indica el uso de varillas de 3/8 de pulgada y media pulgada, así como los estribos con varilla 3/8 de pulgada colocados cada 20 centímetros, con una cortadora de varilla o con un arco, y ceguetas de diente fino. Corta las varillas a las dimensiones requeridas. Después, endereza los tramos cortados para formar el armado longitudinal de las zapatas, haciéndoles un gancho a 90 o 180 grados en sus extremos con ayuda de un tubo o grifa. Estos ganchos normalmente son de 10 centímetros. Para el armado de estribos, apóyate en una mesa de trabajo y con un tubo realiza el doblado de las varillas a 90 grados hasta darle forma de rectángulo. Para el armado de las zapatas, coloca las varillas longitudinales, primero las de los extremos y posteriormente las intermedias, para que las sujetes a las perpendiculares con alambre recocido. Observa los detalles y especificaciones indicados en los planos estructurales de la cimentación, como longitud de enclaje de varillas y traslapes, longitud de gancho y espesor de recubrimiento del concreto, cimbrado de las zapatas. Para el cimbrado de las zapatas, es necesario realizar el corte de la madera antes de colocar la cimbra. Unta con aceite quemado o diésel la cara que tendrá contacto con el concreto, para que éste no se adhiera. Construye el molde de la zapata. La cimbra deberá quedar sujeta con alambre recocido de manera firme, para evitar que se abra y se fugue el concreto. En caso necesario, coloca pedazos de tabique o papel en los huecos donde pasarán las tuberías del drenaje y las demás instalaciones. Colado del cimiento. Para estimar la cantidad de concreto necesaria,
Debes considerar que la zapata está formada por dos rectángulos. Obtén su área con la fórmula base por altura. Base por altura. Suma el resultado de las áreas de los dos rectángulos y multiplicarla por la longitud de la zapata. Esto nos da los metros cúbicos necesarios. Prepara la mezcla de concreto, de acuerdo a la resistencia especificada en el plano estructural. Antes de vaciar el concreto, moja la siembra con agua limpia. Y durante el vaciado, compacta la mezcla con un vibrador concreto, o manualmente con un tramo de varilla de media pulgada, con la longitud suficiente para picar. Y con un martillo, dale unos golpes a la siembra para que se acomode la mezcla. Finalmente, enrasa las caras superiores de la zapata con una cuchara de albañil, pero sin pulirlas, para que queden rugosas y se adhieran los elementos, como muros y castillos. Colado del cimiento. Al terminar el colado, se recomienda mojar el cimiento durante los 7 días siguientes. Esto ayudará a que el concreto alcance la resistencia necesaria y evitar la formación de grietas en la superficie. Desplante de losas de cimentación. La losa de cimentación es una capa de concreto armado que se construye ocupando toda el área de la edificación. Se realiza rápido, ya que la profundidad de la excavación es mínima, al igual que su cimbrado, por lo que se recomienda para terrenos planos de poca resistencia, con suelo arcilloso o bien para construcciones ligeras de un solo piso. Para este trabajo y cualquier otro, no olvides tomar las medidas de precaución, así como tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de seguridad. Las herramientas que necesitas son pala, peco, carretilla, tizón y cuchara de albañil. También necesitas materiales como varilla de 3/8, malla electrosoldada, alambrón de 1/4 de pulgada, alambre recocido del número 18, madera para cimbra, clavos, cemento, arena, grava y agua. Lo primero que debes hacer para el desplante de losa de cimentación es preparar el terreno, que consiste en limpiarlo, quitándole toda la vegetación, hacer la zanja para el drenaje y colocar los tubos, rellenar con grava y nivelar el terreno, apisonándolo hasta que quede muy compacto. Se realiza el perímetro de la losa, a la altura a la que se requiere el piso, por ejemplo, a 20 centímetros, debido a que el cachete interior de la cimbra, para la cadena de cimentación, se forma en el piso. Puedes tomar la cara interior resultante como referencia, para cavar una zanja de 30 centímetros de profundidad, alrededor de toda la losa y dejando inclinada la cara interior de la zanja, de modo que la parte de arriba mida 30 centímetros y la de abajo 15 centímetros. El tercer paso es la conformación de la plantilla, donde debes colocar todas las tuberías que van a ir enterradas. Y, excepción de la zanja, cubre toda la superficie con una capa de arena o grava de 8 centímetros, o la que consideres necesaria, de manera que la parte central de la losa quede de 10 centímetros de espesor. Para esto, distribuye todo el material de relleno. Apisónalo y pon a nivel toda la plantilla. El cuarto paso es el armado, que consiste en colocar en todo el perímetro, dentro de la zanja, una armadura de 4 varillas de 3/8, y calzarla con trozos de tabique, de manera que la parte superior quede unos 3 centímetros abajo del borde de la cimbra. Hecho lo anterior, extiende una malla de acero electrosoldada sobre toda el área de la losa, a 5 centímetros de la cimbra. Calza para que quede 5 centímetros arriba del material de relleno apisonado, y amarra la malla a la armadura de la cadena. Utiliza los bordes de la cimbra para colocar unos hilos de un lado a otro, de manera que te sirvan como referencia para clavar unos trozos de varilla, y puedas emplearlos como maestras o indicadores del nivel que debe tener la losa en toda su superficie. El quinto paso es el colado, donde previamente debes mojar la cimbra y humedecer la grava del fondo. Comienza a colar por un lado, llenando la zanja. Después continúa con una franja de 1 metro de ancho. Y después rellena con concreto los espacios entre las maestras. De manera simultánea, pica el concreto fresco con una varilla para eliminar huecos y burbujas.
Posteriormente, con una tabla larga, ve nivelando, y finalmente con una cuchara. Distribuye la mezcla donde haga falta o sobre. El sexto paso es el curado, que consiste en mojar la superficie unas 2 o 3 veces al día, durante 5 días, para evitar cuarteaduras. Por último, una vez que hayan transcurrido 24 horas del colado, puedes retirar la cimbra. Resumiendo, la losa de cimentación es una placa de concreto armado, que se construye ocupando toda el área de la edificación. Los pasos que debes contemplar son: preparación del terreno, cimbrado, conformación de la plantilla para la losa, armado, colado, curado. Construcción de trave. Una trave es una viga de concreto que sirve de apoyo para un muro del segundo piso, o bien un sostén para la losa o techo, con el fin de impedir que se cuelgue o deforme. Las habitaciones que tengan una longitud de 6 a 8 metros y un ancho aproximado de 3 metros requieren una trave que cruce el ancho a la mitad del cuarto. Para construir una trave requieres de herramientas como cegueta o cizalla para cortar varilla, martillo, gancho o pinzas para amarrar el alambre, un trozo de tubo o grifa o llave para doblar varilla y alambrón, cinta métrica, serruchara del albañil, pala y botes para cargar la mezcla. Con relación a los materiales, se requiere varillas de los números 3, 4 y 5. Es decir, de 3 octavos, media y 5 octavos de pulgada. Alambrón, de 1/4 de pulgada. Alambre recocido, del número 18. Madera para cimbra. Clavos. Cemento. Arena, grava. De agua. Y lo más importante, equipo de seguridad personal. Casco, guantes, gafas y botas de casquillo. El procedimiento para construir una trave es el siguiente. Armado de la estructura de fierro. Verificar las especificaciones del plano, teniendo en cuenta que el largo de la trave tiene que ser del ancho de la losa o de la habitación. Ejemplo: si el plano especifica una trave de 3 metros de largo o menos, esta deberá medir 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura, por lo que la trave entra en la losa, quedando 20 centímetros por debajo superior de la misma. Para esta trave necesitarás 4 varillas de 3 octavos de pulgada en las esquinas, amarradas con estribos o anillos del número 2. Y dentro del armado, 2 varillas de media pulgada y 2 varillas de 5 octavos de pulgada, amarradas a los estribos. Las varillas de adentro son más cortas que las de las esquinas. Cimbrado de la trave. Para llevar a cabo este paso, primero debes hacer un cajón de madera, que será el molde para el colado de la clave. Amalo con barrotes de madera, separados a una distancia de 50 centímetros. Apoya este cajón con polines. Acomoda el armado de las varillas dentro del cajón, dejando que el armado de la trave quede 10 centímetros fuera. Estos 10 centímetros serán el ancho de la losa. Con esto, la trave quedará sumergida dentro de ella. Colado de la trave. Realiza el colado de la trave al mismo tiempo que el de la losa. Nunca lo hagas por separado. Así, no necesitas preparar una mezcla adicional. Por último, debes ejecutar el curado y desimbrado, conforme a lo estipulado en la clase de la losa. Resumiendo, una trave previene que la losa o techo se cuelgue o se deforme. El proceso para construir la trave es el armado, cimbrado, colado y desimbrado. Ecotecnias en la construcción. El adobe. En las actividades de construcción se han desarrollado diversas ecotecnias para la fabricación en nuevos materiales. En esta clase aprenderás sobre el adobe. Es muy importante conocer las técnicas de fabricación y construcción. El adobe para la construcción de casas ha sido utilizado desde hace miles de años. Es una tecnología desarrollada por los egipcios y se emplea en muchos países del mundo. Con él se pueden formar losas o ladrillos. La materia prima con la que se elabora puede ser la propia tierra del lugar, si los componentes presentan determinadas características. El adobe es una mezcla compuesta de
15% de arcilla, entre 55 y 75% de arena fina, y entre el 10 y el 30% de limo o lodo. Antes de fabricarlo, realiza 4 pruebas de la tierra del lugar. Prueba de observación y sabor. Si la tierra tiene material orgánico y es de color negruzco o es salitrosa, esto es, tiene un color blanquecino y sabor salado, no sirve para hacer adobes. Prueba granulométrica. Te permitirá saber el grado de concentración de las sustancias que la conforman. En una botella transparente, de 1 litro de capacidad, deposita la mitad de tierra y la mitad de agua limpia. Agítala y gírala muchas veces. Después, déjala reposar. Gracias a la fuerza centrípeta que aplicaste al girar la botella, se provocará que los materiales se acomoden de acuerdo a su densidad. La arena es la sustancia más pesada y quedará en la parte inferior de la botella. El agua es la más ligera y quedará en la parte superior, mientras que el limo y la arcilla quedarán en medio, con una regla. Mide la longitud de arena y luego la de limo y arcilla. Si la de arena es mayor de 1.5 a 3 veces, puedes utilizarla como materia prima para elaborar adobe. Prueba de plasticidad. Realizalas y tienes duda con relación a la proporción de las sustancias, pues te ayudará a comprobar si la tierra es arenosa, arcillo-arenosa o si es fundamentalmente arcillosa. Haz una mezcla de tierra con agua para formar un rollito de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro y 25 centímetros de largo. Sujétalo del extremo superior y espera a que una parte del rollo se rompa. Si la longitud del pedazo que se rompió es menor a 5 centímetros, la tierra no sirve, porque es fundamentalmente arenosa. Esto es, la proporción de arena es mucho mayor a la indicada. Recuerda que lo máximo es 75%. Si la longitud del pedazo está entre 5 y 15 centímetros, es tierra adecuada para fabricar adobe. La tierra es arenosa arcillosa. Si la longitud del pedazo es mayor a 15 centímetros, la tierra no sirve, porque es fundamentalmente arcillosa. Recuerda que la proporción de arcilla es del 15%. Prueba de resistencia. Te permitirá determinar si el adobe soportará el peso de la estructura de la casa. Con tierra y agua, obtén lodo. Con él, elabora 5 discos de 3 centímetros de diámetro y 1.5 de espesor. Déjalo secar 48 horas. Después de este tiempo, aprieta los discos que hiciste. Y si se rompen fácilmente, la tierra tiene baja resistencia y es inadecuada. Si los discos se rompen con dificultad, y al romperlos, generan un sonido seco, la resistencia es la adecuada para la construcción. Para darle forma a los adobes, haz un molde con forma de marco y con fondo. También puedes hacerlo sin fondo, pero serán menos uniformes y resistentes. El molde debe ser de madera. Te recomendamos las siguientes dimensiones: 38 por 38 por 8 centímetros. Cuando se peguen los adobes, al estar construyendo una pared, las dimensiones aumentarán, debido al mortero que los unirá, y quedarán de 40 por 40 por 10 centímetros. Te recomendamos que el molde lo hagas con estas dimensiones, ya que al secarse, el adobe se encogerá y se quedará de 38 por 38 por 10. De cualquier manera, puedes hacer pruebas para determinar las dimensiones exactas. Para hacer el adobe, mezcla la tierra con agua y agrega el 20% de paja o pasto para darle consistencia. Para saber si la cantidad del agua es la adecuada, haz una bola de lodo y déjala caer. Si se aplasta, tiene mucha agua. Si se rompe en pedazos grandes, es la cantidad de agua adecuada. Si se rompe pedazos pequeños, le falta agua. Haz una bola de lodo, colócala en el molde y esparcela. Debes practicar para que el tamaño de la bola sea el suficiente para llenar el molde en un solo momento, ya que no debes rellenarlo después. Al retirar el molde, el adobe no debe deformarse. Si lo hace, es porque tiene mucha agua. Y si se rompe, es porque le falta.
El secado rápido se logra exponiendo los adobes al sol. El secado lento es cuando lo haces en la sombra. Y tiene la ventaja de que se forman menos grietas. Pero el proceso es lento. El tiempo de secado es de aproximadamente una semana. Al tercer día debes ponerlo de canto.